Los últimos datos de la encuesta CACEN entregados este martes revelaron una disminución en los niveles de desigualdad en el país. Según la medición, la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los más pobres cayó de 46 a 35 veces respecto a lo que era el 2009. Queremos analizar estos resultados y para eso tomamos contacto con el economista de la Universidad de Chile, Dante Contreras. Dante, muy buenas tardes, muchas gracias por conversar a esta hora con CNN. Buenas tardes, gracias a ustedes. Dante, ¿le parece una buena noticia esta disminución en la brecha, que era lo que más preocupaba en el último tiempo tanto al gobierno como a la sociedad en general? La brecha entre los más ricos y los más pobres, según el gobierno, ha disminuido más que en 25 años. A ver, hay dos interpretaciones que uno tiene que hacer, o dos calificaciones que uno tendría que hacer antes de comentar los datos. Primero, que los datos son muy preliminares todavía. Hay una serie de información que no está completamente distribuida y por lo tanto falta información para hacer un análisis más profundo. La primera reacción es que naturalmente una caída en la desigualdad siempre es una buena noticia, sobre todo en un país con tanta desigualdad como la que exhibe Chile. Entonces, en ese sentido, la tendencia es una buena noticia. En segundo lugar, cuando tú analizas la serie temporal, te das cuenta que esta razón, al menos entre decil 10 y decil 1, efectivamente cae y cae de manera importante y de manera significativa probablemente. Sin embargo, cuando analizas la serie larga, te das cuenta que esa cifra es bastante parecida a los años anteriores, salvo el año 2009. Entonces, más que solamente resaltar el tema de la caída, también es importante hacer notar que en una tendencia más bien largo plazo, el número que aparece más como distinto o anómalo en este caso es la serie del año 2009. Entonces, por eso a mí me parece que habría que examinar con más detalle esta encuesta, compararla con mucha precisión respecto a qué ocurrió en el año 2009, de tal forma de concluir de manera categórica qué estaría explicando esta caída en la razón de quintiles. Esto además se hace más notorio porque cuando tú analizas los últimos gráficos que hay en el informe Mideplan, te das cuenta que el coeficiente Gini, que es otra medida de desigualdad, asoma como relativamente estable. Entonces, eso tendería a indicar que efectivamente las clases medias no se ven favorecidas por esta mejora en la distribución del ingreso, sino que son los más pobres. Lo cual, a su vez, resulta en el margen, al menos, contradictorio con la caída en pobreza, porque la caída en pobreza es bastante baja. Por lo tanto, todavía falta analizar los microdatos con más detalle para tener una conclusión definitiva de lo que ha ocurrido con el bienestar de la población. ¿Y qué es lo que esto explicaría entonces, Dante, que la sensación de la población fuera una y las cifras que estamos conociendo hoy sean otras, sean unas cifras bastante alentadoras en lo que son los números, pero en la percepción de la gente siente que la brecha no disminuye? Bueno, como decía anteriormente, las percepciones de la población pueden ser distintos a los datos empíricos. Esta es una encuesta seria, hecha desde hace mucho tiempo, y por lo tanto uno tendería a creer en los datos. Sin embargo, como explicaba anteriormente, esto requiere un mayor análisis, de tal forma de llegar a una conclusión definitiva de lo que realmente está sucediendo con bienestar. Por ejemplo, lo que te indicaba anteriormente, de que efectivamente el coeficiente de Gini muestra un patrón relativamente estable, sería indicativo de que, por ejemplo, las clases medias no se estarían beneficiando en términos de ganancia en igualdad. Esto estaría más bien concentrado en las clases menos pudientes de la población. Entonces, por ejemplo, una hipótesis a testear... Los bonos que reciben, digamos, por ejemplo, que salen beneficiados en los nuevos empleos. Sociales. Por eso, ¿a qué se podría atribuir esta baja que hemos conocido hoy día? Bueno, teóricamente lo que explicaría esto sería el mayor acceso a empleo y salarios en particular del decil más pobre, lo cual, si es que eso es efectivo, habría que chequearlo efectivamente, pero si eso debe ser así sería una excelente noticia. Ahora, lo que a mí me llama la atención de un punto de vista netamente técnico, y esto es secundario a la discusión que estamos teniendo ahora, es que si es que efectivamente esta caída en desigualdad se explica, por ejemplo, por mejoras de empleo y mejoras de salario de los segmentos más pobres, yo hubiese esperado una caída más importante en los niveles de pobreza, por tanto. Entonces, hay un diálogo ahí que todavía yo no termino de resolver y que naturalmente un análisis más preciso con los datos va a permitir resolver esa duda. Ahora,
Significativamente hay una reducción de un 46,2 a un 35,6 en el decil más rico y el decil más pobre, pero todavía es una brecha que es grande, que para un país que está en vías de desarrollo, que pertenece a la OCDE, no nos podemos ufanar de tener uno de los mejores lugares en el ranking, sino que es uno de los peores junto con México. ¿Cuáles son las políticas que son necesarias para reducir aún más esta brecha que, si bien ha caído, todavía es alta? Bueno, básicamente hay políticas de tres tipos. La primera de ellas es seguir invirtiendo en la gente de menores niveles de ingreso, porque la brecha respecto a los niveles de bienestar que tienen los segmentos medios y superiores todavía es muy importante. Por lo tanto, las personas de menor ingreso, uno podría revisar, optimizar y mejorar todo el aparato de política social. Creo que programas como el Chile Crece Contigo, el Chile Solidario y el Ingreso Ético Familiar van en esa línea. Todos esos programas son sujetos a mejora y por lo tanto ahí hay un espacio para intervención. La segunda parte tiene que ver con que gran parte de la desigualdad en Chile no se explica por lo que pasa abajo, sino que lo que pasa con el decil más rico, que efectivamente tiene muchas concesiones de un punto de vista tributario. Por lo tanto, una segunda medida podría ser hacer la estructura tributaria más progresiva a la que existe hoy día, disminuyendo una serie de beneficios que perciben las personas de mayores niveles de ingreso. Y una tercera política tiene que ver con políticas de más largo plazo, como es, por ejemplo, lograr que la gran mayoría de los chilenos tenga un acceso a un nivel educativo de calidad que le permita competir en el mundo que vivimos hoy día. Pero eso son políticas a largo plazo. Hoy día escuchábamos al exministro Francisco Vidal que decía que faltó coraje durante los gobiernos de la concertación para aplicar políticas públicas que tendieran a acortar esta brecha y que se gobernó más pensando en los empresarios. ¿Está de acuerdo con esa frase? A ver, yo mencioné tres espacios de política pública. Una de educación, que es de largo plazo, y dos de corto plazo, que una es tributaria y la otra de gasto social. A mí me parece que la experiencia que hizo los gobiernos de la concertación en términos de gasto social fue adecuada. De hecho, este gobierno construye el programa de ingreso ético familiar basado básicamente en dos principios del gobierno anterior, uno Chile Solidario y el otro el subsidio al empleo joven. Por lo tanto, se está construyendo en base a cimientos previamente establecidos. Y en ese sentido, a mí me parece que la política que hizo la concertación en términos de políticas sociales hacia los más pobres fue adecuada. ¿Puede haber sido más ambiciosa? Naturalmente puede haber sido más ambiciosa. La segunda política que eventualmente... ¿Perdón? En términos tributarios. Exactamente, esa es la segunda dimensión que te mencioné, que tenía que ver con hacer la estructura tributaria más progresiva. En Chile es bastante pareja, bastante neutral. A mí me parece que hay espacio para hacer optimización en el sector tributario que podrían ir en pro de una mejora en la distribución del ingreso. Esas dos son políticas de más bien corto plazo. Y la tercera, que es la más importante, que es la de largo plazo, que es la que le cambia realmente la cara al país, son políticas educacionales. Ahora, esta brecha es la que explica este surgimiento de los movimientos sociales que hemos visto aparecer en los últimos años, sobre todo a partir del año pasado, precisamente hablando de educación. Bueno, efectivamente, en mi análisis al menos, esta desigualdad que está instalada hace tanto tiempo y el escaso avance en términos de mejoras en la igualdad de oportunidades, a mi juicio explican de manera importante el malestar social. Y la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad de un modelo económico al final del día va a pasar por hacer aquellas correcciones que sean necesarias para lograr una mayor igualdad de oportunidades para toda la gente de Chile, digamos. O sea, tenemos que construir entre todos una sociedad más inclusiva y para eso un buen análisis de los datos con más detalle naturalmente va a ayudar en ello. Pero se estaría en el sentido correcto. Ahora, ¿es justo tomar la medición con todos los bonos sociales incorporados que hacen crecer de manera sustancial el ingreso, sobre todo el decil más pobre, cuando no todos reciben todos estos beneficios, estos subsidios sociales? Depende cómo se haya hecho y en ese sentido reitero el tema de que falta información de los microdatos para poder evaluar si es que efectivamente esto es así o no. En particular, el manejo de bonos en la encuesta yo lo desconozco cómo habrá sido hecho, pero lo que es correcto es tomar el monto completo de bonos y dividirlo por 12, de tal forma de mensualizarlos. Yo supongo que eso fue hecho de esa manera, pero no tengo certeza que así haya sido. Pero naturalmente el manejo de bonos es relevante para alcanzar las conclusiones que finalmente uno quiera llegar.
Dante, pero lo que sí conocemos bastante bien es el informe de la encuesta CACEN que habla de esta reducción del porcentaje de la pobreza, pero es una reducción que prácticamente puede caer en el margen de error. ¿Cómo evalúa usted la última encuesta? ¿Es como para estar tan contentos o es para tomarlo con calma? No, yo más bien celebro la caída en pobreza, celebro la caída en desigualdad en estos datos preliminares. Sin embargo, esto no hay que celebrar ni hacer una fiesta de este resultado todavía, debido a que nos falta un análisis con más detalle, con más profundidad. Hay que examinar qué pasó con los subsidios, qué pasó con los ingresos autónomos, qué pasó con el empleo, por qué el Gini no cambia y si cambia la razón de quintila. Hay un montón de información y de datos que son muy relevantes de examinar antes de alcanzar conclusiones definitivas. Me parece que la primera mirada son resultados positivos, sin embargo se requiere mayor detalle antes de concluir. Muy bien, Dante Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos un poco más el desglose de estas cifras que hemos conocido hoy respecto a la disminución de la desigualdad entre nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Hacemos una pausa aquí en CNN y ya volvemos con más informaciones, no se vayan.